Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Muy bienvenidos en esta mañana. Dios tenga misericordia de nosotros y nos hable, ¿sí? Que hoy tengamos la oportunidad, que Dios me use, tengo la oportunidad de traer el mensaje. Y los nervios del mismo día, del primer día, iguales, no se van. Así que tomen sus lugares. Así no se paren, vamos a orar a Dios pidiéndole su guía, su inspiración y que abra nuestros oídos espirituales. Pues nuestros oídos físicos seguro que están escuchando, pero nuestros oídos espirituales necesitan escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Así que cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Señor Jesucristo, gracias Padre te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración. Gracias por este tiempo donde vamos a escuchar tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, abre nuestra mente, nuestros oídos espirituales. Ayúdanos a poder escuchar la palabra que viene inspirada por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser por medio de tu palabra. Señor, por medio de tu mensaje, que seas tú el que nos hable, que nos inspires, que nos llenes de ti y que nos desafíes, Señor, a avanzar hacia adelante y a tener nuevos objetivos, nuevas cosas por alcanzar, Señor Jesús. No nos dejes quedarnos con cosas que ya hemos experimentado, vivido. Necesitamos conocer más. Hay mucho más por delante, Señor. En tu nombre encomendamos, Señor, este mensaje. Usa mi vida, usa mi corazón y que no hable mi palabra, sino que hable solamente la tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el mensaje, siempre le ponemos un título como para más o menos entender a dónde podemos ir. A veces va a ese lugar y a veces nos sorprende el mensaje. Cansado y sin fuerzas, le puse el mensaje. Y el tema de cansado y sin fuerzas lleva a que aún a veces situaciones en nuestra vida posiblemente nos encontramos de esa forma. Hace varios años atrás comenzamos a escuchar una nueva enfermedad o condición de la salud del ser humano y de repente se empezó a escuchar del estrés. ¿Escucharon del estrés? ¿No lo escucharon? No. Soy el único que lo escuchó. Miro el noticiero, usted no mira el noticiero, ¿no? ¿Estrés? ¿Lo escucharon? Sí. Y de repente veíamos que más personas de repente decían, che, ¿qué te pasó? ¿Cómo andás? No, tuve estrés o tengo estrés, no sabés. ¿El estrés qué es? Y de repente es algo, es decir, todas las enfermedades que uno conocía o intentaba conocer, empieza a aparecer una nueva. Y de repente el estrés comenzó a aparecer algo como una moda. No sé si les pareció de esa manera. Comenzaron los años y ya cada vez más personas con estrés y parecía, como digo, una moda o algo que yo llegué, esto es mi opinión, no digo que sea así, que los médicos se agarran del estrés como no saben qué tenés. Los estudios no dicen nada, tenés estrés. Uno dice, pero no me siento bien. Y los estudios también, entonces tenés estrés. Entonces yo decía, es fácil. No sé qué tenés, entonces tenés estrés. Yo decía eso, pobres doctores, pobres médicos que estudiando años sin dormir, mal, haciendo guardias y yo diciéndole, se están lavando las manos. Pero hace un poco más de 8 años, de repente empecé a tener algunos síntomas que por la noche transpiraba, sudoraba y me despertaba con la almohada mojada. Y de repente uno dice, bueno, el verano es entendible. Sí, pleno invierno, mi esposa Karina tapada y yo destapado, así, muerto de calor. Y bueno, dije, no sé, me cambió el termostato, empecé a subir temperatura. Y de repente empecé a ir más al baño de lo acostumbrado, de 2 a 3 veces más de lo que normalmente iría. Digo de duplicado, el doble o el triple de ir al baño. Bueno, transpirar un poquito a la noche, ir más seguido al baño. No pasa nada, vamos hacia adelante. Y de repente empecé a bajar de peso sin hacer dieta. Estamos excelentes.
No estoy haciendo dieta, estoy bajando de peso. Mi mejor momento. Y de repente empecé a tener mucho más sed y no podía, dentro de 1 o 2 horas, no tomar agua. Y tenía que tomar agua y tenía que tomar agua. Entonces pasó el tiempo y con mi esposa, con Karina, dijimos, algo no está bien, vamos al médico. Los valientes como yo, vamos de entrada al médico, no. Esperamos hasta el último a ver cuándo se va esto y no se iba. Bueno, fuimos al médico, tocó una doctora. Y la doctora me escuchó el corazón, bueno, me escuchó lo que yo le comentaba, lo que me pasaba. Y empezó a escribir la orden y escribía y escribía y escribía. Y dije, bueno, algo debe querer saber qué me está pasando, ¿no? Entonces me dio la orden para hacerme estudios. Y los estudios eran de estudio de sangre, radiografía, bueno, todo, completo. El service completo, como decir, anda, fíjate que tienen, que te hagan el diagnóstico, y que te digan qué puedes tener y yo te digo qué tenés. Bueno, me hice los estudios y a los días tenía que ir a buscarlo. Cuando los voy a buscar, la ansiedad nos ganó y con mi esposa abrimos los estudios, como decir, como si fuésemos doctores nosotros, sabemos lo que dice ahí. Pero uno mira los valores, ¿no? Si te dice que el valor máximo es 100 y vos tenés 120, te pasaste un poquito. Pero si el valor dice 100 y vos tenés 380, no está muy bien la cosa. Bueno, mirando los valores, con perdón de la frase, pero menos SIDA tenía todo. Todos mis valores estaban mal. Todo mal. Decía, bueno, no tengo SIDA. Vamos, una batalla ganada. Lo demás, todos los estudios, de verdad, todos los estudios me dieron mal. Es decir, no me dio alguno otro más que acompañó. Entonces, en realidad mi esposa me mira con los ojos, se empezaron a poner con lágrimas y le digo, no te preocupes, camino acá a buscar los estudios, Dios me dijo, no te preocupes, vas a tener una enfermedad. Y uno dice, ¿cómo Dios te va a decir, no te preocupes, vas a tener una enfermedad? Entonces lo que Dios hizo fue cuidar mi corazón y intentar que mi esposa tampoco se sintiera mal, pero igual teníamos que ir al médico para que nos dijera qué era de todo eso, que estaba todo mal. Fuimos a la misma doctora, nos atiende, mira los valores y dicen, aguarden un minuto, y se va. Dije, bueno, lo que Dios me dijo que voy a tener enfermedad, si la doctora se va como me está atendiendo, algo no está bien. Viene, vuelve y me dice, mira, es claro que tenés diabetes, ya declarado tenés diabetes y todo tu organismo está totalmente colapsado, está desequilibrado, entonces vamos a tener que hacerte los estudios de nuevo. Si los valores te dan igual o más, te quedás internado. Si no, tenés que hacer un tratamiento con una diabetóloga. Bueno, le digo, ¿pero por qué, doctora, todo esto? Me dice, y estrés. ¿Le suena? Sí, el famoso que no sabe que tengo y me dice que tengo estrés. Esta vez sí sabía que tenía diabetes. Me dice, vos seguro eras propenso a tener diabetes cerca de los 60 años o pasando los 60 años, 50 y pico, pero resulta que se te apareció bastante antes por un tema de estrés. Entonces dije, wow, ahora me toca a mí. Me hicieron los estudios y los valores no dieron tan altos, dieron un poquito por debajo, no me quedé internado, seguí un tratamiento y todavía tengo diabetes. Dios me dijo que iba a tener esa diabetes y por ahora no es el momento donde se va a ir. Creo que en algún momento Dios me va a decir cuándo voy a ser sano, pero en este momento no. Y creo de llevar esa enfermedad, por así llevarla, porque Dios me dijo la vas a tener. ¿Sí? No me sorprendió. De verdad cuando vi uno dice, parece un chiste cuando lo cuento de esa forma, pero cuando uno ve todos los estudios y todo lo que da mal,
sinceramente estaba todo mal. Y la placa también tenía una mancha y cuántas cosas. Y uno dice, Dios mío, qué peores cosas me pueden llegar a suceder. Entonces, como digo, lo digo un poco en broma como para que vean hoy cómo lo veo, pero en ese momento no me reía, pese a que Dios me dijera, vas a tener una enfermedad. Y de repente aparece esa palabra, estrés, en mi vida, y pasa el tiempo y veo en un programa de televisión un doctor que intenta explicar el estrés y ahí lo entendí. Entendí lo que para mí era una herramienta para no saber lo que tenía y decir, bueno, tenés estrés, ¿cómo se confirma? No te dan los estudios, te lo digo yo, tenés estrés. Entonces, un doctor dijo que el estrés es cuando el cuerpo se prepara como para ir a la guerra. ¿Qué significa eso? El cuerpo empieza a generar adrenalina, empieza a generar una capacidad de fuerza, de potencia y de soportar días con mal comer, de hambre, porque uno dice, bueno, llevamos provisión en la guerra. ¿Cuánto es el tiempo de guerra? Uno dice, podemos estar un día, 2 días, 3 días. ¿Cuánto? ¿Cómo sabe uno cuánto es el tiempo que va a estar de guerra? Entonces las provisiones de repente en un momento hay que racionalizarlas. Y puede ser que pase en un momento, no coma bien y pase hambre. Sueño, imagínense, ¿no? Duerman en la guerra, piensen en dormir en la guerra, ¿no? ¿Qué momento uno dice, bueno, me tiro a dormir? Quédate vos de guardia que yo me quedo, duermo tranquilo. Mal dormir, puede ser que uno duerma en la guerra, pero uno está semi-consciente de que cualquier ruido, cualquier cosa uno tiene que estar atento. Y la adrenalina, no sé si han escuchado alguna vez, produce en nosotros una capacidad que no sucede si no tuviéramos la adrenalina manifestándose en nosotros. Hay casos, y esto es real, casos donde un hombre ha levantado el auto porque su hijo había quedado debajo del auto. Cuando pasó la circunstancia, intentó levantar el auto y no pudo. No importa en qué momento lo intentó, ese auto nunca más lo pudo haber levantado, nunca más lo pudo levantar. Pero en ese momento de estrés, vamos a decir, piensen en momento de estrés ahora, la adrenalina produce es decir, nuestro cuerpo produce adrenalina y nos da una potencia que no tendríamos normalmente. No sé si estoy aburriendo con la clase de medicina, pero de repente el estrés viene a hacer en nosotros la capacidad de poder estar preparados para una guerra. Y resulta que nosotros no tenemos guerra. O alguno de acá va a la guerra. Gracias a Dios somos un país que no tiene guerra militar, bélica, con armas. No estamos en guerra con ningún país, no estamos en guerra con nadie. Pero de repente sí se disputa una guerra en nuestra vida. Sí se disputa una guerra en nuestro ser, en nuestra mente. Día a día empieza a haber en nuestro ser, en nuestra vida, delante de nosotros, momentos donde somos desafiados, somos llevados al límite de saber ¿y qué pasa si te quedaste sin trabajo? ¿O no se han quedado algunos de acá sin trabajo? Yo me quedé sin trabajo. Y alguno más que yo levantó la mano y de repente nuestro ser va al mismo lugar como si estuviésemos en medio de una guerra. ¿Cuántos han tenido un diagnóstico de enfermedad? Un diagnóstico donde de repente uno dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y de repente empieza a suceder que nosotros que tenemos esa disputa delante de nuestra vida y somos nosotros los que tenemos que pelear esa guerra. Entonces, ¿saben qué? Viene el estrés en nuestra vida y les puedo asegurar que no es una enfermedad de moda, sino que es el hecho de que el cuerpo necesita estar peleando contra algo y muchas veces no lo peleamos. Muchas veces sentimos como que la guerra ya la tenemos perdida, sentimos que como no tenemos oportunidad. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la guerra que no estamos peleando? ¿Cuál es la guerra que no estás peleando? ¿Quién es nuestro adversario? Es decir, ¿quién es el que tenemos que enfrentar día a día y lo vemos cara a cara?
Ustedes saben muy íntimamente quién es el adversario que tienen que enfrentar todos los días a la cara. Todos los días lo tienen que volver a ver. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 17. Y les voy a anticipar, esta es la historia donde había una pelea entre dos pueblos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, conocido hoy actualmente, ¿sí? Y el pueblo de los filisteos. Y ahora lo vamos a leer del versículo 1. Dice, los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Judá era parte del pueblo de Israel. Después acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina y los israelitas al otro lado sobre una otra colina y el valle estaba entre ellos. ¿Lo van entendiendo hasta ahí? Piensen, colina, una sierra, un cerro, otro más y en el medio un valle. ¿Han escuchado o han leído el valle de sombra o de muerte? ¿Han escuchado eso en la Biblia? ¿Por qué piensan que dice el valle de sombra o de muerte? Colina, valle. ¿Sí? Atacaban normalmente desde la colina, de la sierra o del cerro, y se encontraban en el valle. Valle de sombra o de muerte. Y de sombra es porque normalmente estaba entre dos sierras, entre dos cerros, entre dos montes. ¿Sí? Valle de sombra o muerte, y había que pasar por ahí. Entonces, de la tropa de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat, de Gat. Este tenía de estatura casi 3 metros. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. ¿Lo van dimensionando? ¿Tienen algo de en la mente que intentar divisar 3 metros? Maxi aquí es nuestro hombre más alto y no llega a los 2. Agreguémosle un metro más a Maxi. Parado acá más o menos, ahí está. Como Maxi parado acá sería Goliat, nosotros parados ahí abajo. ¿Lo van siguiendo o no? Yo tengo un 80. Le sumamos acá 3 escalones, no llego ni a los 2,50. Casi 3 metros. ¿Sí? Y tenía puesto algo que pesaba 50 kilos, una malla de bronce. Hay que llevar 50 kilos. Piensen en una bolsa de cemento. Yo estoy en construcción y la tengo muy clara cuánto pesa. Cuesta un montonazo mover la bolsa de cemento. Imagínense una bolsa de cemento en las espaldas, continuamente, caminando. Entonces uno dice, Goliat. No era cualquier cosa. Sobre sus piernas, tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba 7 kilos. ¿Cuántos están también en la construcción con la masa grande? ¿Cuánto pesa una masa grande? 5 kilos. Eso continuamente, la lanza, 50 kilos, la malla. Este hombre era una... Y su escudero iba delante de él, entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo, ¿para qué salen a disponer la batalla? Yo soy el filisteo y ustedes los siervos de Saúl. Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí y si él puede luchar conmigo, me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió, yo desafío hoy al ejército de Israel, denme un nombre para que luche contra mí. ¿Cuántos se ven acá en el ejército de Israel? ¿No? Bueno,
bajamos la mano. Bueno, no nos vemos en el ejército de Israel, no nos vemos como en qué momento. Ahora, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Son de nuestro club. Los que no levantamos la mano, cuando dije cuántos se ven en el ejército, no levantamos la mano. Bueno, ellos eran igual que nosotros, se dieron cuenta que Goliat, 3 metros, nadie se iba a enfrentar 1-1 contra él. Vamos unos 20, 30 y le ganamos, pero no, era 1-1. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá que se llamaba Isaí y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl este hombre era anciano, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el menor. Y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ese David era el que cuidaba las ovejas, el mejor trabajo de la familia. No era el mejor trabajo de la familia. El que cuidaba las ovejas era el que anda para allá, olor a oveja, no sé si le suena, ¿no? ¿Lo conocen al aroma? Bueno, imagínense a David continuamente con ese olor, era muy querido en la familia. Los 3 más grandes fueron a la guerra y David iba y venía, le llevaba cosas, volvía. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose durante 40 días. 40 días hizo esto. Un campamento, otro campamento, de día y por la tarde se paraba de nuevo y decía: tráiganme a uno que pelee conmigo. Tráiganme a uno que pelee conmigo. Isaí dijo a su hijo David: toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Elá, combatiendo contra los filisteos. David se levanta muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos, deseándole paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. Todos los hombres de Israel, al ver que aquel hombre huían huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿han visto a este hombre que ha salido? Él se adelanta como desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija y eximirá de tributo a su casa paterna de Israel. Saúl dijo: necesito que uno vaya ahí al frente y pelee con este. Voy a darle riqueza, le voy a dar mi hija, lo voy a eximir de impuestos, por favor. Es como rogar que uno se anime a pelear contra Goliat. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió la misma palabra diciendo: así se hará al hombre que lo venza.
Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. ¿Qué quiso decir? Has descendido para divertirte, es como para ver la tele. No había televisión en aquel entonces vamos a ver la batalla. A ver, mira cómo se mata. Mira. Imagínense, eso era vivo, en vivo, era real. Fíjense lo que pensaba su hermano de David. Era muy querido. Ya se dan cuenta, como les digo, que era muy querido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondía igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y luchará contra los filisteos. ¿Qué pasó? Estaba entregando riquezas, la hija, un montón de cosas para alguno que se anime a pelear contra Goliat. Y de repente, nadie. Y uno, el hijo menor, que cuidaba las ovejas, vamos a decir la realidad, no la ironía, no querido en su familia, viene a ver qué sucede y a traerle provisiones a sus hermanos, y ve que un gigante de 3 metros, con toda la descripción que dijimos anteriormente, está desafiando al ejército del pueblo de Dios, como él dice, porque él tenía muy claro contra quién quería pelear. Entonces cuando Saúl, el rey, escucha que uno, aunque no sea del ejército, quería pelear contra Goliat, anda tranquilo. Un paso al frente y todos hicieron así. Y quedó David mirando, como diciendo: me dejan solo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba alguna de las ovejas del rebaño, yo salía tras él y lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus propias armaduras, le puso lo que tenía Saúl vestido para la guerra, se lo puso a David, le puso un casco, dice, de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cata de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. ¿Hombre de guerra? No. De repente le pusieron el casco, le pusieron la malla, le pusieron la espada y hizo 2 o 3 pasos y dijo: no. Y no estoy hablando del peso de los 50 kilos de la malla, ni la lanza de Goliat. Era un hombre de una estatura normal. Y David no pudo llevar esto. David se quitó de encima aquellas cosas, entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y los puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo un poco porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso yo soy un perro para que vengas contra mí con palos? Era la burla, ¿no? Aparte del hermano burlarse de él, Goliat también se burla de él.
los padres no lo quieren, vamos David. Muchos de nosotros nos encontramos día a día con cosas que nos suenan parecidas. Tal vez no se burle nuestra familia, pero tal vez sintamos desprecio, o sintamos que no pertenecemos o que nadie nos tiene en cuenta en ciertas cosas. Peleamos tal vez contra una enfermedad o peleamos contra situaciones económicas, situaciones familiares, sentimentales, cualquier situación que pensemos, todos los días nos encontramos y nos levantamos y vemos esa condición, esa circunstancia. El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo, las aves del cielo, los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, que hay Dios en nuestra vida. Van a saber que hay Dios en nuestra vida. Van a entender que Dios está de nuestro lado. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y le entregará en nuestras manos. Acá el Señor te está diciendo, yo no quiero que pelees tu pelea. Mirá los ojos a tu enemigo. Míralo todos los días, pero no la vas a pelear vos. La voy a pelear yo. Dios te dice, no te preocupes por esto que se habla del estrés, una enfermedad o lo que venga y se plante delante de cada uno de nosotros, sino que es tiempo que yo pelee tu pelea. Pero cree de que yo voy a pelear tu pelea y vas a vencer en el nombre del Señor, como dice acá, en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y este cayó de bruces en la tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de este, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando se rían de nosotros, cuando se burlen, y no estoy hablando simplemente, vemos a veces un vecino, nuestro jefe o quien sea, como enemigo, veamos lo que hay detrás espiritualmente. Detrás espiritualmente hay algo que nos quiere socavar, algo que nos quiere hacer, no sos nadie, no servís para nada, no tenés oportunidad. En realidad Dios no te dice, mirá a tu vecino, mirá a tu jefe, mirá a alguien de tu familia como un enemigo. Está diciendo, fíjate lo que está moviendo detrás espiritualmente y a eso vamos a vencer en el nombre de Jesús. Entonces hay una batalla espiritual, no es una batalla contra un hombre. En este caso es contra un hombre como David y Goliat sucedió, pero fíjense, David supo decir, yo no, ni con espada, Dios me dio la oportunidad de poder vencer. Un hombre, piensen en esto, una malla de 50 kilos, armado, las piernas, casco, un casco que deja ver y debe ser un lugar de una ranura. David lanzó la gomera, así con la honda. Ni siquiera gomera, honda era que había que girar y lanzar. Si la gomera uno tiene más o menos un lugar de saber más o menos dónde puede llegar a ir. Con la honda cuando uno gira puede salir para cualquier lado. Adelante, derecha, izquierda, para atrás. Uno suelta. Y de repente la clava en la frente de aquel gigante. Entonces, muchas veces va a llegar a nuestra mente el que no podés, que no podemos, que no somos nadie, que no tenemos oportunidad, que somos un fracaso,
que no tenemos la posibilidad de poder ganar, de poder avanzar, de poder obtener lo que otros obtienen. Y resulta que pasamos nuestra vida mirando a otras personas, pensando que ese es mi sueño, y mi sueño es mi sueño. La otra persona vive su vida y tiene su sueño y alcanzará lo que alcanzará, pero yo no puedo añorar lo que él tiene pensando que posiblemente esa sea mi vida. Dios hoy nos quiere dar una vida diferente. Hoy Dios nos desafía a tener una vida diferente y a creerlo en el nombre de Jesús y a tomar esa palabra y hacerla viva en nuestro ser. De creer que eso va a suceder, de que basta de pensar que no puedo, no soy nadie. ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a tomar en cuenta? No tengo la fuerza suficiente como para enfrentar a mi gigante. ¿Cuántos piensan que no pueden enfrentar a su gigante? Yo soy los que piensan que no pueden enfrentar a su gigante. Si hoy les estoy dando el mensaje no es porque yo la tengo muy clara y ustedes no saben. Soy de aquellos que necesitan enfrentar a su gigante. Necesitan vencer, necesitan creer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero esto va a cambiar si creemos en el nombre de Jesucristo. Esto va a cambiar si nosotros decimos, sí Señor, yo creo que vas a pelear mi batalla. Ya no voy a ir yo al frente. Ya voy a dejar de pelear yo por mis propios medios. Voy a dejar de intentar de decir para que me crean, sino que voy a creer con mi mente. Voy a empezar a creer lo que sucede en mi vida, lo que sucede a mi alrededor y en mi familia. Basta de pensar que no se puede avanzar. Basta de pensar que no hay manera de poder lograr lo que necesito lograr. Si hoy necesitan un milagro, pónganse de pie. Aquel que quiera un milagro, aquel que quiera este desafío y necesite poder enfrentar a su enemigo, pueda enfrentar a aquel que día a día sentimos el desafío en nuestro ser. Dios sobre nosotros no va a permitir que suceda nada a uno de sus hijos. Si ustedes quieren a sus hijos, no sean una idea de lo que Dios nos quiere a nosotros. No sean una idea de lo que Dios sueña con que nosotros podamos creerle, que nosotros podamos tomar esta palabra y ponerla en práctica. Dios va a pelear nuestras batallas. Ahora, ¿qué les voy a decir y dejar bien en claro? Dios no nos va a dejar que no tengamos batallas. Las batallas y las guerras las vamos a tener, pero las vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. No pensemos que yo tengo a Dios de mi lado, entonces ¿por qué me sucede esto a mí? No, en el nombre de Jesús yo voy a vencer. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué significa? ¿Que soy un todopoderoso? No, yo no tengo todo el poder, pero significa que ante cualquier circunstancia que venga a mi vida, yo voy a poder vencer en el nombre de Jesús. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que no me va a pasar nada. Significa que cuando me pase, cuando acontezca, yo puedo llegar a vencer y avanzar hacia adelante. Y para redondear este mensaje, cansados y sin fuerzas, vengan a mí, todos los que están tan cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Eso es lo que dice Dios. Si estás cansado de la misma situación que sucede día a día, la misma circunstancia, hoy te dice, vas a tener tu milagro si crees en mí. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y aquel que lo quiera, pase aquí al frente y va a tener de parte de Dios ese milagro. Aquel que quiera y sienta, Dios le está dando el desafío de que pueda pasar acá al frente. Vamos a orar por ustedes para que Dios le dé la oportunidad de poder vencer.